Bien, buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Gracias a quienes nos acompañan. Les damos la bienvenida al webinar Libertad de Prensa y Acceso a la Información Pública en tiempos de COVID-19. Saludamos a todas las personas que se están sumando al webinar en Zoom y también a las personas que nos acompañan a través del Facebook Live de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Le damos la bienvenida a la directora del Programa de Estado de Derecho para América Latina de la CAS, la doctora Marie-Christine Fuchs, al juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Ricardo Pérez Manrique, al relator especial de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el señor Edison Lanza, y al señor Guilherme Canela, director de la sección de libertad de prensa de UNESCO. Muchas gracias a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas, Marie-Christine. ¿Ahora me escuchan? Muy bien. Muchísimas gracias, Matías. Muy bienvenidos los participantes de toda la región a este espacio de webinar. Me dicen que están conectados de 26 naciones. Qué lindo, de verdad. Esas son las grandes ventajas de esos tipos de espacios que de manera impredicta nos ha traído este coronavirus. Bienvenidos todos a este webinar de esta tarde sobre el tema de la libertad de prensa y acceso a la información pública en tiempos de COVID-19. Este evento estamos promoviendo de parte, obviamente, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde UNESCO y del Programa de Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer en el marco del Día Mundial de la Libertad de Expresión, que se celebró el día 3 de mayo, pero que estamos todavía celebrando durante toda esta semana con unos eventos especiales. Yo creo que el relator de prensa, Edison Lanza, nos puede contar de su agenda de esta semana, pero eso nos muestra cómo es tan importante este tema en estos tiempos. Porque obviamente la libertad de expresión, la libertad de prensa ya era objeto de constante preocupación en la región. No pasa ningún día sin noticias sobre amenazas a periodistas, a defensores de derechos humanos en este continente. Si por ejemplo me acuerdo de las noticias que salieron esta semana aquí en Colombia, donde resido en este momento, sobre las interceptaciones ilegales contra periodistas y también defensores de derechos humanos por el Ejército Nacional, o también leí esta semana algunas noticias que salieron de México de ataques permanentes contra periodistas. Yo creo que estas medidas o las amenazas tal vez se han agravado de una manera en esta situación especial de tiempos del coronavirus, justamente en el marco de las medidas de emergencia que se han tomado. Nos están llegando noticias, por ejemplo, de Brasil, en donde algunos, entre comillas, acusaron al gobierno de acoso virtual y judicial a periodistas, o también un país que en estos días me preocupa mucho, es El Salvador, donde nos han reportado que han destruido material de información periodístico sobre la crisis de coronavirus, o igual en Venezuela, donde periodistas nos han contado que ha impedido cubrir de manera abierta la situación del coronavirus. Por ende, a mí me parece preocupante que esta pandemia y sobre todo estas medidas de emergencia que se han tomado, en unos aspectos se utilizan en algunos países como un pretexto para imponer restricciones indebidas sobre la libertad de prensa. Y antes de darle la palabra a los tres ponentes excelentes que tenemos esta tarde, me gustaría citar una frase del relator especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión, que me parece muy acertado. Él ha dicho en este contexto que los periodistas son el antídoto contra la pandemia de la desinformación, y la pandemia es un patógeno de represión para la información. Por ende, para no demorarme más y darle la palabra a los ponentes, yo creo que hay muchas preguntas que surgen en el marco de esta pandemia,
nuevas amenazas, pero sí también chances tal vez para la libertad de expresión y sobre todo muchísimo que hacer para el sistema interamericano de derechos humanos, para el sistema universal de derechos humanos, porque si las justicias nacionales incumplen a nuestros periodistas, a los defensores de derechos humanos, siempre queda el sistema interamericano y el sistema universal, que son como la última bastión de esta protección. Pero primero me gustaría tal vez preguntarle al juez de la Corte Interamericana, Ricardo Pérez Manrique, cómo de su vista se está mostrando este panorama que trate de explicar un poquito de coronavirus frente a la libertad de expresión y a la libertad de prensa en esos tiempos, por favor. Y luego vamos a hacer la ronda. Nos gustaría tener una charla un poco más dinámica con los ponentes del día de hoy, y tal vez también para mencionar últimamente que ya se pueden inscribir en el chat para hacer preguntas a los panelistas, que vamos a tratar de responder también en esta hora y media que nos queda. Entonces, por favor, juez Pérez Manrique. Yo creo que tiene que habilitar. Las felicitaciones a UNESCO, al programa Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer, y la satisfacción porque la Corte Interamericana ha contribuido, ha apoyado a esta jornada, que por el Día de la Libertad de Prensa y la Libertad de Expresión, y en un momento tan especial vinculado con esta pandemia del coronavirus, que ha colocado a toda la humanidad en una situación muy particular, en la cual se han adoptado medidas inusuales o insólitas en el mundo hasta ahora, como por ejemplo son las cuarentenas obligatorias o los denominados aislamientos sociales. Lo que recién la doctora Fuchs señalaba del punto de vista de las noticias que se tienen de varios países de la región sobre la cuestión de la seguridad de los periodistas y la forma como la libertad de expresión se ve comprometida en estas circunstancias, digamos que también es de preocupación nuestra, al punto que la Corte, en su declaración sobre COVID y derechos humanos, señala la necesidad de que todos los pasos que den los gobiernos y los estados para combatir este virus sean en el marco del Estado de Derecho y de la garantía de los derechos humanos. Y en esa declaración la Corte hace especial mención a lo que tiene que ver con dos aspectos, ¿no? La libertad de expresión, con la libertad de acceso a la información en estas circunstancias, y con la necesidad de proteger la seguridad y la independencia de los periodistas, de los y las periodistas y las defensores de derechos humanos. Nosotros entendemos que ya venimos en la región con una situación complicada para la seguridad de los periodistas, y las periodistas, de hecho, la Corte ha dictado sentencias en el caso de muertes de periodistas y de ejecuciones, etcétera, y ha demostrado, ha desarrollado una jurisprudencia sobre ese punto. Lo que pasa que en este momento especial, es decir, lo que se ven afectados, y no quiero referirme al continente por razones obvias, pero vemos países del mundo en los cuales hay periodistas que están siendo condenados por difundir determinadas informaciones contrarias a los gobiernos, a la actuación de los gobiernos en estas coyunturas, etcétera, y ese es un tema de preocupación. Y creo que tanto el sistema universal como el sistema regional están enfrentados al desafío de asegurar el Estado de Derecho, la vigencia de los derechos humanos en estas circunstancias, y teniendo en cuenta que es esencial la comunicación en estos tiempos, es decir, actuar de manera que estas violaciones a los derechos humanos sean denunciadas y estas violaciones sean sancionadas de la manera que corresponde. En ese sentido, creo que es un momento muy especial, creo que para la humanidad es una especie
de momento bisagra en la cual se están viviendo situaciones que hasta ahora no se habían vivido, y creo que esta cuestión para mí es central. La cuestión de asegurar la vigencia, aún en estas circunstancias, del Estado de Derecho y de la vigencia de los derechos humanos. Porque el riesgo final, al final del camino, cuando todo esto pase, es que tengamos un mundo donde el Estado de Derecho esté gravemente herido y donde los derechos humanos, y especialmente el derecho a la libertad de expresión, no esté suficientemente garantizado, suficientemente respetado, y además no esté, los pueblos, las personas no tengan la posibilidad de expresar sus ideas. Sintéticamente, para una primera intervención, esa es mi opinión. Muchísimas gracias, pues Pérez Manrique tiene toda la razón en decir que el Estado de Derecho está gravemente herido en estos tiempos y nos requiere especial atención en reflexionar sobre lo que está pasando, sobre todo para pensar qué podemos hacer, como lo expresó el relator, qué antídoto tenemos en esa situación. Pero no me gustaría demorar más y con esto voy a dar la palabra al relator especial de libertad de prensa de la Comisión Interamericana, Edison Lanza. Por favor, doctor Lanza, cuéntenos un poco de su perspectiva, qué impacto tiene el virus a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, y qué sería el rol de la Comisión Interamericana en enfrentar esas nuevas amenazas. Por favor. Muchas gracias, María Cristina, y quiero aprovechar para saludar a nuestro querido juez Ricardo Pérez Manrique, y a Guilherme Canela también, y a todo el personal y el resto de los jueces de la Corte, y felicitarlos por esta iniciativa, ¿no?, de celebrar el Día Mundial de Libertad de Prensa, pero además proactivamente proponiendo reflexionar sobre los tiempos que vivimos y los desafíos que enfrenta la libertad de expresión. Y además saludar al público. Estoy viendo aquí 322 en este momento personas conectadas, lo cual me parece que habla por sí solo del interés y del éxito de la idea. Efectivamente, el otro día, el 3 de mayo, grabé un video justamente para UNESCO, a solicitud de UNESCO, que luego circuló en redes sociales, una reflexión sobre este 3 de mayo, que tenía que ver con el rol de la prensa independiente y obviamente libre de presiones. Yo decía, bueno, tenemos que tener mucho cuidado que este virus que golpea a la salud, que ha creado una emergencia sanitaria y que genera el deber de los estados de responder, por supuesto, no se transforme también en un virus, digamos, de censura, ¿no?, o de distintas formas de censura. Y bueno, y creo que ese riesgo surgió desde el primer momento, surgió por varias razones que ahora voy a enumerar, y efectivamente hubo impactos, es decir, afectaciones a la libertad de expresión a través de distintas vías y medidas, y creo que lo interesante de este momento es que nos muestra en forma concentrada en 2 meses el poder de los estados, el poder que tienen los estados para afectar la libertad de expresión, ¿no? Porque en los últimos años, con el advenimiento de las redes sociales, las plataformas y Internet, que ha expandido esta posibilidad de ejercer la libertad de expresión, creíamos, o por lo menos había una narrativa tendiente a decir, bueno, hoy los estados en realidad, salvo los estados autoritarios, no son los grandes enemigos de la libertad de expresión o los que presentan mayores problemas, sino que los problemas están en otros lados, ¿no? En las plataformas, en las compañías, en Internet, en la desinformación. Y si bien hay problemas en ese campo, yo creo que lo que nos muestran estos 2 meses y medio de pandemia es que las herramientas estatales tienen un potencial muy fuerte de afectar la libertad de expresión si los estados no actúan de acuerdo a su constitución y a los tratados internacionales que han celebrado en relación con este y otros derechos, pero en especial con la libertad de expresión. Y María Cristina, tú hacías una pequeña introducción donde mencionabas algunos ejemplos, y bueno, algunos son los que yo también iba a mencionar, pero
pero la lista es prácticamente todos los países de la región han tenido alguna suerte de llamado de atención respecto a su respuesta en materia de libertades y pandemia, ¿no? En Colombia tú decías lo de las interceptaciones, que es un tema gravísimo, que no es solo un problema de la pandemia, sino que venía obviamente de un esquema que se había montado tiempo atrás, pero que ha explotado en este contexto y ha dejado con mayor vulnerabilidad a los periodistas. Interceptaciones y vigilancia, creo que es un tema que viene muy fuerte, las herramientas digitales que los países y también, bueno, obviamente los actores no estatales, pero en particular los estados tienen a disposición. Hay otros países, incluso Argentina, Chile, Bolivia, que han hablado de ciberpatrullaje de redes sociales, lo cual me parece complicado cuando estamos hablando del ejercicio legítimo de libertades fundamentales y no de una actividad ilegal que sí obviamente merece o puede merecer una vigilancia bajo el Estado de Derecho. Pero en este caso estamos hablando de estados que nos dicen que van a hacer cibervigilancia de lo que publican las personas y los periodistas y los medios, lo cual es un tema que viene a plantearnos también nuevos desafíos. En Brasil y en Estados Unidos, la fortísima estigmatización y socavar el rol de la prensa desde la presidencia, en conferencias de prensa, acusando a la prensa de cosas terribles que efectivamente no hicieron, ¿no? Es decir, de ser fake news, de ser canalla, de ser enemiga del pueblo, etcétera, algo que años atrás parecía de una novela de ficción, que las dos democracias de los países más grandes de este hemisferio estuviesen en esta retórica, ¿no? En El Salvador, en Brasil también, sobre todo fuertes restricciones al acceso a la información pública, incluso con medidas que, digamos, de ley suspenden el ejercicio de las garantías, o mejor dicho, suspenden las garantías para ejercer el derecho a la libertad de información o el derecho de acceso a la información pública. En Cuba, detenciones y sanciones por cuestionar el manejo de la crisis, digamos, cuestionar como en cualquier otro país hacen también los ciudadanos, por supuesto, legítimamente, pero aquí con sanciones en base a un decreto totalmente fuera de los estándares. En Venezuela, varios detenidos, algunos de ellos en forma ilegal, por informar sobre la pandemia. En Bolivia, detenciones invocando la desinformación o la incitación digamos, a un desastre o a desobedecer una orden de salud o una medida de salud. En Ecuador, la protección de periodistas presente, 14 periodistas fallecidos en el coronavirus, con o de coronavirus. Bueno, eso es un tema complejo de determinar, pero sí que enfermaron trabajando, ¿no? Y que enfermaron cumpliendo su labor, ¿no? En El Salvador también y en otros países, problemas para el acceso a las conferencias de prensa, en Guatemala del mismo modo. Obviamente, la pandemia es una situación de emergencia, requiere respuestas y nos obliga a pensar el derecho desde la excepción y no desde la normalidad democrática. Ese es un tema, digamos, que es muy caro para el sistema interamericano de derechos humanos porque el sistema ha desarrollado, digamos, el test de 3 pasos en materia de libertad de expresión, donde cualquier medida restrictiva, aún para atender legítimamente los intereses de la protección de la salud, deben estar establecidos en una ley clara y diáfana, deben atender a un interés legítimo y además debe ser la medida que menos afecta al derecho, o sea, una medida necesaria y proporcional, ¿no? Y ahí pongo un ejemplo con el caso de Honduras, por suerte se dio marcha atrás, pero cuando arrancó esta pandemia, varios estados adoptaron estados de emergencia, y en el caso de Honduras, una de las suspensiones o de los derechos que se suspendieron fue el derecho a la libertad de expresión. Y varios relatores y bueno, la sociedad civil planteó que era una medida absolutamente desproporcionada e innecesaria, y digamos, días después el gobierno revocó esa medida. Entonces, es claro que si bien pueden haber medidas, digamos, que van a restringir algunos derechos por la naturaleza de la pandemia, bueno, la libertad de expresión no se justifica porque justamente es todo lo contrario, es el vínculo entre las personas
que están enfermas o aisladas, o la población que no puede circular, y las medidas del gobierno y la evolución de la pandemia. O sea, es realmente juega un rol reforzado añadido al que siempre juega, ¿no? Y además los estados tienen obligaciones positivas respecto a la protección de la prensa, a la protección del derecho a la información, etcétera, ¿no? Y finalmente, en esta primera ronda me gustaría destacar, hablé del vaso medio vacío, voy a hablar del medio lleno. Yo creo que hubo una gran respuesta para proteger las libertades en el marco de esta pandemia de los organismos internacionales. Doctor Pérez Manrique mencionaba la resolución de la Corte Interamericana, la Comisión también pronunció la resolución 1/20, muy integrada, muy abarcativa, donde vincula que no es contradictorio la protección de la salud con la protección de las libertades en este contexto, y también varias decisiones en un diálogo muy interesante de los órganos de justicia para proteger las libertades, ¿no? En Brasil se revocó una medida provisoria que anulaba el derecho de acceso a la información y sus garantías. En Guatemala, hace 2 días, la Corte Constitucional acogió un amparo obligando a los organismos públicos, sobre todo a los organismos deliberativos, a que permitan el ingreso de periodistas con medidas de protección para cubrir, digamos, las decisiones que toma el Poder Legislativo o el Poder Judicial. Me parece un precedente muy importante. El órgano garante de acceso a la información pública de Argentina, en una resolución fundada y basada en los estándares del sistema y en estas resoluciones que mencioné, diciéndole al gobierno el acceso a la información pública debe estar excepcionado, debe ser exceptuado del de la suspensión de plazos administrativos y demás, y las personas, el pueblo tiene derecho a preguntar, y en los temas de acceso hay que responder y sobre todo priorizar los temas de pandemia. El Consejo para la Transparencia de Chile haciendo una resolución similar, y bueno, y así puedo nombrar varios casos más. Entonces, tanto a nivel nacional, las jurisdicciones y los órganos garantes, como los organismos internacionales de derechos humanos, y sobre todo la extraordinaria reacción de la sociedad civil, yo creo que han permitido, de algún modo, balancear de algún modo esta situación preocupante, y a recordarle a los estados que esto que se habla de la nueva normalidad no puede significar un recorte de derechos. Muchísimas gracias, Edison Lanza, por no solamente mostrarnos el escenario de amenazas, sino también mencionar algunas buenas prácticas, medidas, herramientas que se han tomado para efectivamente proteger a los periodistas en esta región. Y ya lo ha mencionado, es particularmente interesante esta interactuación de la declaración del estado de emergencia con libertad de expresión, porque no solamente se pone la pregunta si estos estados de emergencia permiten restricciones más amplias a la libertad de prensa, bueno, de manera legítima, que no se han podido hacer en tiempos, entre comillas, normales, pero obviamente también la pregunta que es aún más violenta, más importante, cómo algunos gobiernos están utilizando estas medidas especiales o estos poderes especiales en la figura del ejecutivo para abusar justamente a sus poderes y también para limitar de manera ilegítima a la libertad de prensa. Yo creo que también hay una tercera categoría que es muy interesante, que he llamado tal vez restricciones de hecho, porque también, por ejemplo, las medidas tomadas como las cuarentenas totales tienen como unas consecuencias, bueno, indirectas, como todos los periodistas se tienen que quedar en casa y tal vez no pueden investigar o entrevistar de una manera como normalmente lo hubieran hecho. Yo creo que esto también es una amenaza en esos tiempos, porque automáticamente hay como una monopolización de toda la información en las manos del gobierno. Pero para cerrar esta primera ronda me gustaría dar la palabra al doctor Guillermo Canella de UNESCO,
para que él nos explique tal vez un poco más de la perspectiva mundial, global, cómo y por qué los periodistas son un grupo de especial atención en estos tiempos de pandemia. Guillermo, por favor. Claro, un gusto. Gracias a la invitación de la Corte, de la Fundación, para que la UNESCO se sumara a esta iniciativa. Son mis colegas ahí de América Latina que estuvieron en la coorganización de este importante evento. Y como dijo Edison y el doctor Pérez Manrique, el número de personas que nos siguen acá por el Zoom o por el Facebook ya es una demostración clara del interés que tienen los y las periodistas y los operadores judiciales de América Latina en este tema que nos convoca a todos, ¿no? Algunas reflexiones adicionales o quizás con algunos matices distintos, sumando a lo que ya dijeron el doctor Pérez Manrique y Edison, porque bueno, ya abarcaron una parte significativa de la agenda. Quizás hay que mirar algunas diferencias de lo que sería una situación donde hay limitaciones de libertad de expresión en contextos muy específicos. El primero de ellos que quizás tenemos que mirar es la relevancia fundamental del periodismo en esta situación en que estamos viviendo. Mismo en el escenario, voy a hablar de un tema que es algo adicional, que es lo que nosotros estamos llamando de una desinfodemia. Así como está pasando la pandemia, tenemos asociada a ella una desinfodemia. Pero mismo en el escenario que no tuviéramos una masiva circulación de desinformación o las mal llamadas fake news, mismo que las cosas estuvieran marchando bien, aún así el periodismo sería fundamental por una razón muy importante: el volumen de información nueva que existe a cada día y que es una información importante, potencialmente veraz, es impresionante. Por buenas razones, o sea, la cantidad de científicos en todo el planeta que están estudiando todo lo que está pasando y a cada día descubriendo cosas nuevas y añadiendo nuevos elementos al debate, no significa que lo que se decía ayer era mentira. Lo que pasa es que la ciencia ha avanzado y se descubren cosas nuevas. Entonces, en un escenario como este, la necesidad de tener los curadores de la información, de tener los periodistas informando a la gente cuáles son los nuevos pasos, lo que está pasando, es central. Entonces, eso es una primera observación importante. O sea, tenemos un tal volumen de dudas y de incertidumbres en este escenario actual, y vamos a seguir teniéndolos desafortunadamente por los próximos meses, que la figura de la prensa libre, independiente y plural es más importante que nunca. Repito, aunque no tuviéramos los volúmenes de desinformación que tenemos. Eso es una primera cosa. La segunda cosa es la siguiente: o sea, si ustedes miran cualquier manual básico de los últimos 20 años, 30 años de enfrentamiento de crisis, de desastres naturales, en el capítulo de comunicación van a encontrar que la primera cosa que tiene que hacer los que están liderando el proceso de vencer la crisis es ser lo más transparente posible, es ofrecer el mayor volumen de información posible, porque una de las cuestiones fundamentales para el enfrentamiento de la crisis es que la gente confíe en los líderes. Ahora, si los líderes cercean la información, si los líderes comunican de manera errática, si los líderes pasan un mensaje de secreto y obscuridad, lo peor que va a pasar es que no van a generar la confianza necesaria para el enfrentamiento de un problema de estas dimensiones. Entonces, a mí me parece muy preocupante que haya gente incluso seria que está haciendo como si hubiera un dilema entre las medidas de emergencia y el acceso a la información pública en el contexto de la pandemia. Pero para nosotros es todo el contrario. O sea, no hay que restringir el acceso a la información pública por las medidas de emergencia, porque es fundamental que el acceso fluya para que la gente pueda tener confianza en los líderes. Bueno, ahora, a todo eso, que ya sería muy complicado, se suma algo que ya veníamos evaluando en los contextos electorales, etcétera, que es un volumen absurdo de desinformación que está circulando en el planeta, que llevó a algunos a definir esta situación como una desinfodemia. Por lo tanto, no hay salida de esta crisis sin un periodismo libre, independiente y plural.
O sea, no hay salida de la pandemia si la desinfodemia no es atacada, si no logramos lidiar con esta desinfodemia. Y para lidiar con ella necesitamos de chequeadores de hechos, que son los periodistas. Necesitamos de más transparencia y de más rendición de cuentas, y eso se ofrece también a través de los y las periodistas. Ahora, ¿qué está pasando con este escenario del periodismo, ¿no? Y de la lucha contra la desinformación? Voy a intentar hacer un resumen recapitulando cosas que ya dijeron el doctor Pérez Manrique y Edison. Los economistas hablan en situaciones como estas de un término que se llama la tempestad perfecta. O sea, cuando una serie de elementos que en general ocurren de manera aislada se suman y terminan por impactar de manera muy fuerte el proceso económico. En este caso estamos viviendo una tempestad perfecta. El Día Mundial de Libertad para la Prensa, ¿no? Para la libertad de expresión. El Día Mundial de la Libertad de Prensa, cuando fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1993, habla de 3 conceptos, ¿no? El periodismo tiene que ser libre, independiente y plural. En muchas situaciones de ataques a la libertad de prensa, hay problemas para la independencia del periodismo, pero a veces la libertad y la pluralidad están garantizadas. A veces hay problema para la pluralidad, pero tenemos independencia y libertad. O sea, muchas veces no son las 3 cosas que están atacadas al mismo tiempo. Pero en el caso de esta pandemia estamos viviendo una experiencia donde en muchos lugares el conjunto de variables negativas en este proceso ha generado un ataque a los 3 pilares de la libertad de prensa defendidos en este Día Mundial. Y voy a enumerarlos muy rápido y con eso devuelvo la palabra. La primera cosa que ya mencionaron son cómo las leyes de emergencia están cerceando estas libertades de distintas maneras, afectando el acceso a la información pública, creando leyes de criminalización de las mal llamadas fake news de manera absolutamente abstracta y muy vague, que no permiten el debido control jurisdiccional de lo que pasa con esta situación. Hay leyes que están afectando la privacidad, hay leyes que están afectando la protección de las fuentes de los periodistas. O sea, hay un marco legal, como decía Edison, que no respetan el test tripartito. En el caso también de cuestiones de discurso del odio que están ocurriendo, no respetan el test de Rabat. Y adicionalmente, la mayoría de estas leyes, como pide el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la aprobación de estas leyes de emergencia no informaron al Consejo de Derechos Humanos y finalmente no tiene cláusulas para terminar, porque medidas de emergencia son de emergencia, o sea, tienen que tener un periodo estricto de funcionamiento, aunque tuvieran sido aprobadas con los debidos cuidados, etc. Entonces, el punto número 1 son estas leyes de las cuales hablamos. El punto número 2, y eso generando, claro, como consecuencias de estas leyes, internet shutdowns, prisiones de periodistas, etc. La segunda cosa es la violencia concreta contra los y las periodistas, que está ganando distintas formas, ¿no? Prisiones arbitrarias, ataques verbales, ataques físicos, una cantidad impresionante de ataques en línea, particularmente contra las mujeres periodistas que están cubriendo la crisis, que vienen de los más distintos perpetradores, incluyendo de la propia población. O sea, hay protestas que están ocurriendo donde la población está atacando a los periodistas y a los fotoperiodistas, como ya había pasado en parte de las manifestaciones sociales que ocurrieron en América Latina el año pasado. Entonces, el segundo punto es la violencia. El tercer punto es la salud de los y las periodistas, como mencionaba Edison, ¿no? O sea, la salud de los que están cubriendo esta pandemia, que están en la línea de frente de este proceso. Acá en París, todas las noches a las 8 de la noche salimos en nuestras ventanas, en nuestras terrazas para aplaudir los profesionales de salud que están en la línea de frente de la lucha contra la pandemia. Y el 3 de mayo la UNESCO, con el apoyo del Twitter, empezó una campaña para que también pasemos al proceso de agradecer y aplaudir a los y las periodistas que están en la línea de frente de luchar contra esta pandemia. Pero acá hay temas de salud física, ¿no? El cuidado con el virus, pero hay temas muy fuertes de salud mental, porque no es sencillo hacer esta cobertura, no es sencillo estar delante de estos riesgos enormes. El quinto punto, y ya estoy terminando,
es la seguridad laboral. La cantidad de despidos de periodistas que están ocurriendo en todo el mundo es enorme, con lo cual impacta la pluralidad, impacta la independencia. El sexto punto es que muchos empresarios de medios en muchos países están hablando de la potencial extinción de los medios en el fin de este año. O sea, si la situación seguir como está, una cantidad impresionante de medios, particularmente de medios locales, dejará de existir por la inexistencia de recursos financieros. Entonces, de nuevo, acá los impactos para la pluralidad son enormes, con una séptima consecuencia, que es la potencial captura de los medios que sigan existiendo por los intereses poderosos, básicamente del Estado, que va a ser el único que será capaz de financiar algo a través de la publicidad. Y finalmente, para completar esta llamada tempestad perfecta, vuelvo al tema inicial, los volúmenes brutales de desinformación, en lo cual tenemos que poner atención a las empresas de plataformas de medios sociales, que están desarrollando algunas iniciativas para luchar contra las llamadas fake news o la desinformación, pero ahí hay que poner mucha atención en cómo están haciendo eso, porque así como pedimos a los estados que sigan los estándares internacionales y el test tripartito, estas empresas también tendrían que estar haciendo eso con transparencia y con mecanismos de accountability, y que todavía no son los mejores o no siguen las mejores exigencias de los estándares internacionales. Entonces, tenemos un desafío enorme por la frente, irónicamente en un momento en que necesitamos la libertad de prensa más que nunca en las últimas 5 o 6 generaciones. Pero estamos seguros que, como decía Edison, los esfuerzos de cooperación que están siendo hechos para lidiar con eso van a permitir que podamos salir adelante, y el rol del Estado Democrático de Derecho, de los operadores judiciales acá, es fundamental. Son ellos y ellas, los jueces y las juezas, que tienen que parar el carro si las medidas son en contra de los estándares internacionales. Muchísimas gracias, Guillermo, por este escenario que nos dibujaste en muchos puntos muy preocupantes, sobre todo el tema de la desinformación, de esta onda de desinformación que estamos enfrentando, o desinfodemia, como lo llamaste, que me gusta mucho esta expresión. Y yo creo que leyendo los miles de preguntas que nos están llegando acá por parte de los participantes, y disculpas que no podemos leer todas las preguntas, veo que hay un especial interés en este tema de desinformación, o al revés, el derecho a la información en estos días de pandemia. Por eso me gustaría hacer énfasis un poco en ese tema, y también seguir con una segunda ronda de preguntas, primero con el juez Pérez Manrique. Yo creo que justamente en estos tiempos, como lo mencionaste, Guillermo, es de altísima importancia reiterar los estándares del sistema interamericano, los estándares universales en el derecho a la información, o hablando al revés, de reiterar las obligaciones que tienen los estados, los funcionarios públicos, en informar de manera obviamente verdadera y plural. Y también tenemos que reiterar tal vez un poco las responsabilidades del Estado que tiene en cumplir con esos estándares que ha establecido la Corte y la Comisión, y también el Sistema Universal en tantos años. Tal vez el juez Pérez Manrique nos podría contar un poco más de esos estándares, y sobre todo si estos estándares necesitan nuevas modificaciones o estándares especiales en estos tiempos anormales de crisis que estamos enfrentando en estos días, por favor. Me parece que la pregunta permite reflexionar sobre todo lo que se ha hecho hasta ahora, tanto en el sistema universal como en el sistema americano. Yo siempre digo que uno de los grandes avances que ha hecho la Corte a lo largo de su historia es en cuanto a la interpretación y el desarrollo del artículo 13 de la Convención Americana, que es justamente la cuestión de la libertad de expresión. Aquí se hablaba recién del tema del triple test, que el triple test es un principio
ya diría generalmente admitido sobre cuáles son los requisitos para limitar el derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información pública. Y yo lo que creo que justamente el desafío es si esta situación que estamos viviendo lleva a la revisión de algunas de estas cosas que se han dicho hasta ahora en esta materia, y yo personalmente pienso exactamente lo contrario. Yo pienso que estas situaciones extremas llevan a fundar nuevamente y hacer totalmente vigentes esos principios que se han sentado hasta ahora. Yo he dicho haciendo como una suerte de metáfora, que el mayor riesgo que podemos correr en la denominada nueva realidad o nueva normalidad es que el día después de todo esto, cuando desaparezca como desaparecen las aguas después de una inundación, el efecto del COVID-19, esas aguas se lleven libertades o se lleven principios muy caros a los derechos humanos y esenciales al Estado de Derecho, como es la cuestión de la libertad de información. Y yo quiero recordar un ejemplo en el mundo de una legislación especial que se prolongó en el mundo indefinida e injustificadamente, a mi entender, que es la famosa Ley Patriota de Estados Unidos. La Ley Patriota de Estados Unidos se aprueba en el contexto de los ataques a las Torres Gemelas. Significaba una irrupción del Estado pasando por encima de la privacidad de las personas, de los ciudadanos, con el pretexto de combatir el terrorismo, y tuvieron que pasar más de 15 años para que esa ley fuera modificada, y muchas cosas que estaban en la ley aún hoy sobreviven. Entonces, creo que ese es uno de los tantos ejemplos que tenemos, donde situaciones de emergencia terminan llevándose puestas libertades de las personas, libertades que son esenciales al Estado de Derecho. Y acá recién Guillermo Canela hizo referencia al rol de los sistemas judiciales como garantes en el derecho interno de los derechos humanos, y como lo ha dicho la propia Corte, y lo hemos sostenido reiteradamente, el juez nacional es el garante que está en las mejores condiciones para evitar la violación de un derecho, es decir, porque es el que puede actuar en forma oportuna y evitar que eso avance. Cuando la violación de un derecho llega al sistema internacional, sea interamericano, universal, es porque ha fallado justamente la garantía que el sistema judicial tiene que dar para que esa violación de derechos no se produzcan. Y yo creo que acá los jueces y las juezas cuentan con todos estos avances y con todos estos esquemas que se han hecho en la creación de las Cortes Constitucionales y los Tribunales Constitucionales Nacionales, y también en la creación de la jurisprudencia interamericana, para que por la vía de la aplicación del control de constitucionalidad, pero también del control de convencionalidad, es decir, poder realmente hacer que pese al estado de emergencia, a los estados de emergencia que los gobiernos están decretando, de que se mantenga la garantía de los derechos. Y acá tanto Edison como Guillermo han señalado la trascendencia y la necesidad de la libertad de expresión y de la comunicación en este momento. Yo creo que este momento tiene varias dificultades. Una de las dificultades es que frente a este ataque producido por la pandemia, por primera vez en mucho tiempo los seres humanos nos hemos encontrado que frente a la falta o la no existencia de evidencia científica. Y esta inexistencia de evidencia científica, porque el fenómeno como tal es nuevo, la propagación es nueva, es decir, el origen sigue estando siendo discutido, el origen de esta pandemia
es motivo de enfrentamientos políticos a nivel internacional. Entonces, ahí tenemos uno de los problemas, y esto genera fenómenos como la desinfodemia, como se mencionó recién, es la carencia de certezas científicas. Por otra parte, también la falta de experiencia y los problemas de gobernanza que hay tanto a nivel global como a nivel local, que nadie puede desconocer. Es decir, hay problemas de gobernanza y manejar esto es un problema de gobernanza. Entonces, en un mundo que parecía iba hacia un retiro paulatino de los estados en una cantidad de actividades, encontramos que súbitamente el Estado pasa a cobrar centralidad y el Estado pasa a ser decisivo como el elemento que cumple su función de proteger al ciudadano respecto de este tema del coronavirus. Y entonces acá se da, es decir, el problema, el tema central de que el Estado cumpla esa función, pero respetando los derechos de las personas y respetando el Estado democrático de derecho. Y ahí es donde las garantías judiciales, las garantías jurisdiccionales, es decir, artículo 8 y 25 de la Convención Americana, estrictamente, se hacen realmente muy necesarias, realmente imprescindibles, y donde creo que los sistemas judiciales locales, nacionales, tienen un gran desafío frente a gobiernos que, frente a esa centralidad que les ha dado el combate contra este virus, tienden, como todo gobierno, podríamos decir, al desvío autoritario, ¿verdad? Entonces, una de las primeras víctimas frente al desvío autoritario es justamente la cuestión de la información. Es decir, los gobiernos pretenden manejar el acceso a la información pública y pretenden manejar la información porque inclusive con discursos xenofóbicos y a veces con discursos que rayan en lo ridículo, ¿verdad? Es decir, porque todo el discurso, es decir, basado en la falta de certeza científica, todo el debate si nos encerramos en nuestras casas o salimos, es decir, hay algún país de Europa que optó por la solución de salida y hoy tiene el récord de muertes en Europa, ¿verdad? Es decir, donde demuestra hay un problema de gobernanza y un problema de manejo de las cosas, pero también hemos escuchado que se les recomienda a los ciudadanos inyectarse cloro desinfectante para combatir el virus, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que en el medio de esta confusión, es decir, ¿cuál es la certeza? La certeza que tenemos, y volvemos a la pregunta, la certeza que tenemos es que, primero, que la libertad de información es fundamental, que los pueblos y los ciudadanos tienen derecho a ser informados y que hay que evitar la arbitrariedad, hay que evitar el desborde autoritario frente a estos hechos. Edison nos hacía recién una reseña de cosas que están pasando en la región y cosas que vemos en el mundo, es decir, gobernantes que han aprovechado la oportunidad para hacerse conceder poderes absolutos y de manera permanente, como en el caso de Hungría, por ejemplo. Entonces, todas estas cosas requieren poderes judiciales activos, requieren un sistema internacional que esté activo también, y sobre todo sociedades que estén informadas, sociedades que tengan conciencia y sociedades que puedan opinar. Y acá se abre una nueva área que no puede, pienso que va a ser uno de los temas que vamos a conversar después, que es de qué manera, es decir, en las redes sociales, todas las personas tienen la oportunidad de informarse, pero cómo las redes sociales son a veces también un factor importante de desinformación. Y la cuestión es quién cumple en el marco de las redes sociales el rol que cumple el Estado a nivel nacional. Y este tema también puede haber un desborde autoritario porque ya no le estaríamos confiando. Es decir, está la fórmula romana, ¿no? ¿Quién vigila a los vigilantes, ¿no? Es decir, acá la cuestión es a quién le estamos entregando, es decir, la policía o la facultad de arbitrar los conflictos que se dan en las redes sociales. Y eso es muy peligroso concederlo, y ahí hay un peligroso
riesgos de desborde de libertades, concederlo a entidades que son privadas y que responden exclusivamente a la finalidad del lucro. Por lo tanto, ahí hay un tema también de responsabilidad, es decir, no quiero ocupar el espacio de los colegas, pero sí lo que quiero señalar es esto, ¿no? Es decir, la centralidad que ha adquirido el Estado y en función de eso la centralidad que adquieren los sistemas judiciales como garantes de que el Estado, es decir, de que la autoridad del Estado no se convierta en autoritarismo, en desborde y en violación de derechos. Muchas gracias, juez Pérez Manrique, por esos puntos, por esas explicaciones. Yo creo que nos quedamos un momento con el tema de redes y desinformación, porque veo que hay muchas preguntas al respecto y también la pregunta que mencionó usted, ¿quién vigila a los vigilantes? Sobre todo hay un especial interés en el tema de fake news, que ya era un tema de especial preocupación antes del coronavirus, pero lo sigue en esos días de manera especial. Por eso me gustaría preguntar al relator especial, tal vez en estos días de crisis, ¿cuáles formas tenemos para combatir al fenómeno de fake news? Tenemos que tener medidas que limitan al flujo de información en las redes o la divulgación de información que son más estrictas que en tiempos normales y sobre todo esta pregunta también ya ha surgido en tiempos normales, ¿cuál es el rol de las empresas en esta crisis frente al manejo de la información en redes sociales y frente al manejo de los fake news? Gracias, María Cristina. Y bueno, la verdad es que estoy mirando también, mientras que escuchaba las excelentes intervenciones de mis colegas, el chat, y bueno, veo que la gente está muy, muy interesada y también está ansiosa, como todos nosotros, por estos temas, digamos, y algunas vulneraciones de las que estamos hablando, que veo que hay varios países que están aportando información de que, bueno, de qué está pasando en sus países, ¿no? Y ahí un poco engancho primero, antes de ir a tu pregunta, con bueno, lo que mencionaba también Guilherme respecto al rol extraordinario que juega la prensa y los periodistas y los medios en un momento donde también obviamente están a la vez tratando de subsistir, porque es como un momento realmente distópico y muy raro, ¿no? Tal vez sea el momento en muchos años, yo creo que en 2 o 3 décadas, donde tienen más audiencias, porque la gente está más dispuesta y con algún tiempo más para digamos, ver, consumir información y buscar información, ¿no? Pero a su vez están quedándose sin recursos para hacer ese extraordinario aporte, ¿no? Entonces creo que es parte de la complejidad de este momento, ¿no? Y evidentemente esa es una preocupación, la precarización y qué quedará del sistema de medios cuando pase esto, ¿no? Con todos los problemas que tiene ya de por sí el sistema de medios, veo colegas que dicen, bueno, pero también los gobiernos en América Latina, en muchos países, tratan de cooptar a los medios con publicidad o con recursos, o los propios políticos son dueños de medios. Por supuesto que sí, pero si uno mira el conjunto, también hay muchos medios que han reportado hechos de corrupción por parte de los gobiernos en medio de la pandemia, o que han aclarado o chequeado noticias falsas de esta desinfodemia que hablaban, y que los ha expuesto las mentiras o las falsedades. Entonces, es un momento realmente complejo. Sobre la pregunta concreta, yo creo que también, digamos, totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que estamos ante un nuevo panorama de la comunicación y la información, donde las redes sociales hoy son un elemento de este ecosistema fundamental, ¿no? Primero yo diría, disculpen si soy un poco jurídico con esto, pero a ver, me parece que más allá de las redes, o antes de las redes, está la maravilla de Internet, ¿verdad? Y eso nunca nos debemos olvidar, no podemos perder el bosque hablando solo de uno de las capas de Internet, que son las redes, porque gracias a esta red descentralizada, rápida y multidireccional, es que también hoy más o menos la vida sigue, ¿no? Es decir, podemos tener acceso a la educación, al conocimiento, a la información, a que nos traigan un medicamento a casa, a que nos atiendan
un médico a través de la telemedicina, y esto es en base al diseño de Internet y a la neutralidad de la red, el principio de neutralidad de la red, que también tenemos que estar muy vigilantes hoy en este momento, porque se han convertido realmente en esenciales para la vida, ¿no? Es un verdadero derecho de acceso a Internet. Y sobre esto tenemos el tema de las redes, que por un lado han sido muy buenas para darle voz a millones de personas, y por otro lado han traído estos fenómenos realmente complejos, indeseados, como la desinformación deliberada, el discurso que incita al odio, los bots, los trolls, en fin, todo este mundo que parece de ciencia ficción y de la maldad, ¿no? La banalidad del mal, como decía Arendt, digital, ¿no? Y por supuesto que ahí tenemos, y de hecho, si uno mira las últimas 3 o 4 declaraciones conjuntas de los relatores especiales, puede observar que yo creo que por primera vez en los 20 años de historia de las relatorías, estamos dándole recomendaciones a las compañías y a las plataformas. Porque si ellos, como decía el doctor Pérez Manrique, han construido unas plataformas, y hay que reconocerlo, ¿no? Han construido, invertido mucho dinero para que esto ocurra. Son espacios públicos en manos de privados, y son espacios además transfronterizos y globales, y eso nos genera una serie de complejidades que tenemos que abordar. Entonces, algunas primeras ideas, porque esto es para un seminario entero, y seguramente vamos a seguir hablando de esto, y una de mis ideas, que bueno, lamentablemente estoy en mis últimos meses de mandato, pero que al final no pudimos concretar, pero una de las ideas que tenía, y lo voy a dejar plasmado en un documento que estamos preparando de agenda para quien venga en la relatoría y para el sistema, y es que yo creo que la Comisión y la Corte en algún momento van a tener que construir estándares sobre esto, que no los tenemos. Digamos, tenemos estándares de soft law, que los relatores hemos apoyado, UNESCO ha trabajado mucho, pero tenemos que convertirlo en estándares vinculantes para los estados. Y acá hay una doble complejidad. Por un lado, son espacios, como decía el doctor Pérez Manrique, manejados por corporaciones o por privados. Pero por otro lado, y son transfronterizos, y cuando le pedimos a los estados, o si le pedimos a los estados que legislen sobre esto, muchas veces lo hacen en abuso, y no lo hacen como enemigos de la libertad de expresión y no como amigos. ¿Me explico? Porque es muy lindo teóricamente decir, es posible que haya una regulación adecuada, inteligente, como se ha dicho, y precisa, digamos, que obligue a las plataformas. Pero la verdad es que, lo tengo que decir como relator, he pasado estos 5 años atajando penales, como decimos en el ámbito futbolístico, de muchos estados que en nombre de regular a las redes sociales, lo que quieren es un código de censura nuevo. Entonces, ¿cómo construimos estas nuevas reglas para las plataformas? Es todo un desafío, porque la verdad creo que hoy, en la situación que está el Estado de Derecho, no sería bueno decirle a los estados, bueno, empiecen a aprobar con legislación, ¿no? Entonces, tal vez sí construir desde el sistema universal, desde el sistema interamericano, desde los órganos que interpretan los tratados, estos nuevos desafíos. Esa es una opción, y luego que eso, bueno, vaya bajando a los estados en ese control de convencionalidad. La segunda es un tratado internacional, pero estamos en un momento donde está a la baja el derecho internacional en ese sentido, para regular estas cosas. La tercera es que, y yo creo que en esto hemos empezado a dar algunos pasos interesantes, es que las propias plataformas asuman su responsabilidad respecto a la democracia, a las libertades fundamentales y a los derechos humanos. Porque obviamente ellos, digamos, tienen que tener un deber de diligencia respecto a posibles violaciones a los derechos humanos en sus negocios. Y en este sentido se traslada plenamente a los principios de derechos humanos y empresas que construyeron el sistema de Naciones Unidas, y ahora la relatoría DESCA en nuestro continente, se aplican plenamente a las redes sociales. De hecho, ayer tuvimos una noticia interesante, y es que nosotros como relatores habíamos propuesto a las plataformas que adoptaran, a través de un organismo o un consejo independiente, que no tuviera finalidad de lucro,
que adoptaran los principios de libertad de expresión y del derecho internacional y los aplicaran en forma de autorregulación para la moderación de sus contenidos. Y ayer Facebook e Instagram anunciaron, digamos, nombraron los primeros 20 integrantes de un consejo, un oversight board o un consejo asesor en materia de contenidos para estas plataformas. Y la primera buena noticia es que tiene una línea de base que se construyó multi-stakeholder y que es, a mi juicio, buena. Y además, los primeros 20 integrantes son muy buenos, ¿no? Entre ellos está la ex relatora Catalina Botero por América Latina. Y entonces es como un primer experimento mundial de establecer algún tipo de reglas transfronterizas y de vigilar a los vigilantes con un grupo de expertos con ciertas garantías o con garantías de independencia en ellos mismos y en el diseño del mecanismo. Obviamente, esto hay que legitimarlo en la práctica, pero bueno, es una noticia interesante de estas últimas horas sobre este tema, ¿no? Porque distinto es que las empresas hayan mirado para el costado y no hayan hecho no atendieran nuestras recomendaciones o las de UNESCO. Sin embargo, están, bueno, haciendo esfuerzos, además que están haciendo esfuerzos internos de moderación de la desinformación, apoyando a empresas. Entonces, bueno, digo, veremos cómo funciona esto, veremos qué pasa cuando este Oversight Board declare que una información que se bajó en forma equivocada por la empresa, la vuelvan a poner. Esto es, veremos si se legitima el mecanismo cuando hagan algo o cuando tomen una decisión arreglada al derecho internacional que a la empresa no le guste. Pero creo que comienzo requieren las cosas y tanto esto como la insistencia de tener reglas internacionales digamos, basadas en el derecho internacional son algunas de las respuestas que podemos empezar a ver, ¿no? Muchísimas gracias, Edison, y de esta manera también felicidades a su predecesora por el nombramiento en este board, que me parece una muy buena iniciativa, una noticia importante. Pero tal vez me gustaría volver a un tema que mencionó al inicio de su intervención, y ese es el acceso a Internet, que viene como casi un acceso o un derecho accesorio a la libertad de expresión cada día más importante, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, casi la totalidad de la población de América Latina está en cuarentena y muchas veces es el único medio de comunicación que nos queda, y teniendo en cuenta que obviamente la, digamos, calidad de la información en medidas de prensa en algunos estados en esta región también se pueden cuestionar. Entonces, la única fuente de información de una manera neutral, obviamente también con el riesgo de fake news, es el Internet. Pero aquí tengo un par de cifras de la CEPAL que calculaba que más recientemente 45% de la población latinoamericana no tienen información a Internet. Entonces, mi pregunta al doctor Guillermo Canela sería, ¿cómo podemos garantizar que también la información o información de calidad, información neutral, llega a esta parte de la población altísima de Latinoamérica? Bueno, es un tema que de largo plazo, ¿no? Muchos de nosotros ya veníamos desde hace mucho alertando para el problema de la brecha digital en varios sentidos. O sea, cuando miramos los objetivos de desarrollo sostenible, la idea clave de no dejar nadie atrás, uno de estos no dejar nadie atrás tiene que ver justamente con el acceso a la Internet, con el acceso a la información, con el acceso al conocimiento. Evidentemente que la resolución de este tema en el medio de la actual situación es bastante más compleja. Sin embargo, hay elementos interesantes a considerar, ¿no? Con el hecho de que una cantidad impresionante de niños, niñas y adolescentes están estudiando desde su casa. Hay en la llamada Broadband Commission, hay discusiones sobre cómo resolver este problema, cómo llevar Internet a todos estos millones de niños, niñas y adolescentes que están estudiando
desde casa, pero el tema central de su pregunta sigue, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para reducir de manera significativa las brechas que ya habían, ¿no? Que no son causadas por esta pandemia, pero que queda más evidente? Y ahí creo que este ejemplo apunta para algo que la Alta Comisionada de Derechos Humanos ha señalado en los últimos días, que es cómo estas crisis afectan de manera mucho más intensa a los que ya son más marginalizados, ¿no? Entonces acá tenemos que volver a discutir las especificidades de esta crisis y que ella no afecta a todos nosotros de la misma manera. Alguien preguntaba ahí por el chat que tenemos que hablar de categorías de desinformación, y es cierto, porque lo que estamos verificando, y eso es o sea, el tema de las mal llamadas fake news o de la mentira o de intentar desinformar o mal informar, es un tema tan viejo como la existencia del ser humano en este planeta, ¿no? La novedad que tenemos o que teníamos con la expansión de la Internet, etcétera, eran básicamente de tres órdenes: el volumen, la velocidad y lo llamado micro-targeting, o sea, la posibilidad de llegar a algo muy directamente a aquella persona, dado los volúmenes brutales de datos y etcétera que las grandes compañías de Internet tienen sobre nosotros. Ahora, lo que esta situación de desinfodemia ha generado como un cuarto factor adicional a todo eso, es que la desinformación que estábamos verificando en los procesos electorales y etcétera, tenía un elemento muy particular en intentar generar polarizaciones y cambios en los procesos electorales, y por lo tanto eran desinformación evidentemente muy grave para la democracia en relación a los aspectos políticos y etcétera. Pero ahora lo que estamos verificando, como la pandemia es algo que virtualmente afecta a todos los sectores de nuestra vida, la desinformación también está sobre todos los sectores de nuestra vida. Entonces, la UNESCO ha lanzado un conjunto de policy briefs en que intenta hacer una especie de estudio a la profundidad de cuáles son estas categorizaciones, de cuál es la taxonomía de esta desinformación que tenemos. Y hemos percibido que hay desinformación, por ejemplo, sobre las cuestiones económicas relacionadas a esta pandemia, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar si volvemos ya, si no volvemos ya de las cuarentenas? La desinformación sobre las cuestiones científicas de la pandemia, la desinformación, como mencionaba el juez Pérez Manrique en algún momento, sobre las cuestiones geopolíticas de esta pandemia. Y hemos establecido 9 categorías de desinformación, y eso es fundamental, porque en algún momento, Marie, tú preguntabas, y Edison también hablaba de, bueno, ¿y cómo enfrentamos todo eso? Y uno de los problemas que estamos identificando para enfrentar esta situación es que no tenemos los datos suficientes para generar políticas públicas basadas en evidencia. Sean estas políticas públicas generadas por el Estado, sea generada, por ejemplo, por las compañías o por otros o por los organismos internacionales. Entonces, parte de lo que necesitamos de las propias empresas de medios sociales y etcétera, es una transparencia mucho más intensa sobre los datos relacionados a esta desinformación. O sea, ¿qué significa? O sea, ¿en qué pie estamos? ¿Lo que está circulando? ¿Por dónde circulan? ¿Cómo circulan? O sea, si no tenemos eso, ¿qué impacto tienen? Es muy difícil diseñar estrategias adecuadas para lidiar con la desinformación. Sean estas estrategias administrativas o normativas, que son las menos deseables, sean estas estrategias de alfabetización informacional o campañas contra la desinformación. Hay mucha cosa interesante circulando por ahí, campañas, por ejemplo, con los influencers, con los youtubers, pero todo eso es hecho tateando lo que imaginamos lo que está pasando en términos de desinformación, pero la verdad es que desafortunadamente no tenemos todos los datos que necesitamos para la toma de decisiones acá, ¿no? Entonces,
Evidentemente que sí, tenemos que seguir haciendo. Uno de los elementos clave acá es el fortalecimiento de las redes de chequeadores de hechos, de fact-checkers, fortalecimiento de los y las periodistas para cubrir esta pandemia que tiene una serie de elementos particulares. Por ejemplo, nosotros con la Organización Mundial de la Salud y el Centro Knight de la Universidad de Texas lanzamos un curso especial para periodistas en varias lenguas, que simultáneamente en inglés, francés, español y portugués, que está abierto. Incluso si alguien de lo que nos escucha quiere sumarse, el curso empezó este lunes pasado. Y en menos de 7 días tenemos más de 8,000 periodistas inscritos de 150 países. Y esta noticia es muy buena. O sea, los y las periodistas están interesados en cubrir esta pandemia de la manera más correcta posible. Y no es para nada fácil. O sea, la instructora, que es una de las periodistas más importantes del área de salud de Estados Unidos, al hablar del curso dijo, mira, esta pandemia es el desafío más importante que nosotros periodistas tenemos en nuestras vidas profesionales. Y es cierto, o sea, realmente es algo de tales dimensiones que no es sencillo hacerlo. Entonces, creemos que acá es una mezcla, ¿no? Del discurso simbólico desde nosotros, de los organismos internacionales, de los políticos que deberían, al revés de estar diciendo que la prensa es fake news o eso, aquello, como mencionaba Edison, debería estar diciendo todo el contrario. Miren, señores, señoras, ahora sí necesitamos prensa, libertad de expresión, porque es eso lo que nos va a ayudar a enfrentar esta desinformación. Eso es por un lado simbólico. Por otro lado, tenemos que crear sistemas de formación y capacitación de los actores clave, de los y las periodistas, pero también de la población en general, para lidiar con estos volúmenes impresionantes de desinformación. Pero el tercer punto es que la generación de políticas públicas más sostenibles depende de conocer a la profundidad cuál es la dimensión del fenómeno. Así como en la ciencia, así como para enfrentar la pandemia, necesitamos conocer el genoma del virus. Para enfrentar la desinformación necesitamos conocer el genoma de este problema. Y desafortunadamente no tenemos los datos suficientes porque necesitamos más transparencia en la divulgación de estos datos, etcétera, para poder enfrentar este tema con todos los recursos que podríamos tener. Muchas gracias, Guillermo. Me gustaría quedarme un momento con lo que mencionaste al inicio, esta visión tal vez un poco más holística de la libertad de expresión en sus interacciones con la democracia, el Estado de Derecho o su impacto, la importancia para mantener la democracia en esos tiempos tan difíciles. Hemos escuchado que, por ejemplo, en Chile el plebiscito fue pospuesto por razones del coronavirus. En Bolivia en ese momento no se sabe cuándo podemos hacer elecciones. En muchos países de la región estamos enfrentando con el mismo fenómeno que ya no sabemos o todavía no sabemos cuándo podemos hacer elecciones. Ahí tengo una información que expertos para la libertad de expresión de la ONU, de la OSCE, de la OEA, presentaron una declaración conjunta 2020 sobre el papel fundamental que desempeñan la libertad de expresión, acceso a la información, acceso a Internet, comunicaciones independientes, etcétera, para asegurar elecciones libres, justas y transparentes. Entonces, tal vez dejo la pregunta a los 3 expertos, a quien quiera contestar cuál exactamente es la importancia y el significado de la libertad de expresión para la democracia en general y sobre todo en estos tiempos de coronavirus para la garantía de elecciones libres, que es un tema muy preocupante también. Adelante, doctor. No, un poco como fui uno de los autores, quería contarles y agradecerle a María Cristín que lo haya mencionado.